Buenos días, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos aquí en la casa del Señor en esta mañana. Damos bienvenida a todos ustedes que nos están viendo por Facebook. Bienvenidos a la casa del Señor aquí en la iglesia de Bow Heights. Vamos a iniciar con una palabra de oración. Padre Santo, alabamos tu nombre. Te damos gracias por esta preciosa mañana que tú nos has dado. Queremos glorificar tu nombre en este día. Te damos a ti toda la honra y gloria por tu grandeza. Venimos con el deseo de ser llenos. Nuestra vida espiritual sea llena de tu palabra, tus enseñanzas. Aquí estamos y bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Puesto de pie, vamos a alabar ahora a nuestro Señor. Si nos pueden ayudar con sus palmas, alabar al Señor en esta hora, hermanos. Amén. Dígale: pon aceite en mi vida, Señor. Que pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, de lámpara viva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, de lámpara viva hoy. Y me gozaré y me alegraré, que me ha vestido de lino fino, de gozo de tu salvación. Y me gozaré y me alegraré, convidado al cielo a las bodas, a mi rey pronto veré. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, de lámpara viva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, de lámpara viva hoy. Y me gozaré y me alegraré, que me ha vestido de lino fino, de gozo en tu salvación. Y me gozaré y me alegraré, convidado al cielo a las bodas, a mi rey pronto veré, a mi rey pronto veré, a mi rey pronto veré. Con mi Dios yo saltaré los muros, que con mi Dios ejércitos derribaré, que con mi Dios yo saltaré los muros, que con mi Dios ejércitos derribaré. Él alza mis manos para la batalla, puede tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios, que con mi Dios yo saltaré los muros, que con mi Dios ejércitos derribaré, que con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él alza mis manos para la batalla, puede tocar con mis manos el arco de bronce.
libertador. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios porque Él es nuestro libertador. Muy bien, la lectura se encuentra en esta mañana en Primera de Juan. Ahí está en su boletín. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso es lo que anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación para nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por todos de todo el mundo. Gloria a Dios por esa verdad. Sigamos adorando a nuestro Señor. Prepare su mente y su corazón, hermano. Ahora vamos a adorar al Señor de señores, hermanos. Amén. Y cuán bello es el Señor, y cuán hermoso es el Señor, y cuán bello es el Señor, y hoy le quiero adorar. Dígale cuán bello. Y cuán bello es el Señor, y cuán hermoso es el Señor, y cuán bello es el Señor, que hoy le quiero adorar. Y la belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor siempre me abundará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Y cuán bello es el Señor, y cuán hermoso es el Señor, y cuán bello es el Señor, que hoy le quiero adorar. La belleza
mis manos. Yo quiero levantar mi voz, que ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, que recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, que recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, yo quiero levantar mi voz, que ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Que Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, que recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, que recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Dígale, hijo de Dios, una vez más. Que hijo de Dios, que recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios por esa verdad. Nos da gusto escuchar esas alabanzas, y aquí estamos en esta mañana. Estamos removidos una semana de el domingo pasado, que estamos aquí celebrando el domingo de resurrección, el gozo y la alegría que teníamos la semana pasada. Debemos de tener el día de hoy. Sí, ha pasado unos días, pero resurrección es para nosotros cada día esa verdad. Nos levantamos cada mañana con la certeza que el Señor está vivo y Él vive en nosotros y Él quiere vivir con nosotros. Y en esta mañana la palabra de Dios nos lleva a Primera de Juan, donde hemos leído la verdad que Semana Santa, lo que tuvimos la semana pasada, llegamos al domingo de resurrección,
cuando Jesucristo resucita de la muerte, y eso inicia una nueva era, un nuevo pacto que tiene que decir que ya no hay el sistema sacrificial que estaba por cientos de años cuando el pueblo del Señor sale de Egipto. Y esta mañana vemos que la sangre derramada en la cruz del Calvario tiene poder, y tiene poder para que nosotros podamos vivir una vida en victoria. Y eso es lo que vamos a estar hablando en esta mañana, lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a escuchar a Juan y vamos a escuchar a nuestro hermano Pablo. El título es: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y eso se tiene que hacer personal. Hablamos de nosotros. La palabra de Dios viene a hablarnos a nosotros individualmente. Y Juan está escribiendo a su audiencia una verdad esencial que él quiere que comprendan, que en Jesucristo hay perdón de pecados. Y la razón que eso es de importancia, mis hermanos, es que el pueblo de Dios ha estado acostumbrando por cientos de años de tener un sistema de pedir perdón. Depende qué pecado, qué delito hizo usted delante del Señor, usted tenía que pagar un precio, un animal, una ave. Y si vamos al libro de Levítico, usted puede leer ahí lo que estaba escrito. Pero Juan ahora quiere que el pueblo entienda que con Jesucristo ya terminó eso. Y ahora uno puede tener perdón de pecados y vivir de una vida de santidad. Y lo que lo que tenemos que entender es qué es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y la razón que necesitamos perdón de pecados, hay una razón, hermanos. Y la razón es que nosotros hemos heredado, usted y yo, hemos heredado de nuestros padres espirituales, Adán y Eva, hemos heredado un pecado que cada generación lo recibe. Y nos dice así Romanos 5, versículos 12 al 13, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. Entonces, es decir, mis hermanos, que esto sabemos que está desde el principio, pero el pecado viene a tomar lugar en el ser de uno cuando ya vienen los 10 mandamientos. Nosotros leemos que la palabra de Dios nos dice en Génesis que durante el tiempo de Noé era una persona justa con sus contemporáneos. Y sabemos que había pecado en ese tiempo. Siempre ha habido pecado, una vez más, heredado por Adán y Eva, la desobediencia que sucede en el jardín. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Muy bien, dice Pablo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces lo que ha venido a separar al hombre de Dios es el pecado. Adán y Eva tuvieron que salir del jardín porque habían pecado, habían desobedecido, y ya no estaban ellos puros, habían cometido un delito delante del Señor. Y el mensaje de Jesucristo, el mensaje que Él encomendó a sus discípulos, fue proclamar las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? En Él hay perdón de pecados. Jesucristo dice: yo vengo para dar vida, y vengo para dar esa vida en abundancia, no limitada, pero en abundancia. Y los que caminan en Cristo caminan en luz, no en oscuridad. Entonces, 1 de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Esa es la enseñanza que tienen que compartir ellos, porque hay muchas enseñanzas y algunas de ellas son equivocadas. Y por lo tanto, los discípulos
tienen que predicar y tienen que enseñar la verdad. Porque una vez más, el enemigo quiere confundir a los que están escuchando la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y nosotros esta mañana podemos decir, amén, gloria a Dios. Esa es una verdad. Los que han dejado su vida pecaminosa han entrado en una nueva relación con Dios. El anhelo de uno ahora es serle fiel a Dios. Ese es el anhelo, nuestro anhelo en esta mañana. Serle fiel a Dios. ¿Por qué? Ha dado su Hijo unigénito para que nosotros podamos entrar en esta nueva era, en este nuevo pacto, que tiene beneficios para nuestra vida. La importancia de esta enseñanza es que, hermanos, en esta mañana nosotros podemos vivir en victoria y no en derrota. La sangre tiene poder para que uno renuncie a lo que ha heredado de sus padres, Adán y Eva, y ahora pueden vivir su vida al segundo Adán, que el libro de Hebreos nos dice que es Jesucristo. Gloria a Dios por esa verdad. Por eso Juan nos dice que los que andan en luz no andan en tinieblas, y los que andan en tinieblas no andan en la luz. Sí, dice así, primero de Juan, capítulo 1, 6 a 10. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos de verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Juan nos está diciendo que si nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor va a perdonar lo que nosotros confesamos. No tenemos que estar pidiendo perdón si ya hemos sido perdonados. Solamente tenemos que pedir perdón si hemos cometido un pecado, y un poquito más vamos a hablar de eso. No es vez tras vez, tras vez, tras vez, no. El versículo 8 nos habla de aquellos que dicen que no son pecadores, que no han nacido con pecados. Y aquí quiero tomar una pausa. Hay personas que dicen, yo no he pecado, yo nací bueno. Y hay personas que ellos no creen que tienen que pedirle al Señor perdón de pecados. Según ellos están bien, son buenas personas. No matan, no están mintiendo, no están robando, dan caridad. Según ellos son buenas personas. Y hay mucha gente que es buena, que no conoce el Evangelio, pero la palabra de Dios dice claramente que todos hemos pecado. Y es decir, que una persona puede ser buena, pero adentro siempre va a haber algo, tarde o temprano, que va a salir, que va a decir no. Y la razón simple que uno diga, yo no he cometido pecado, yo no tengo nada que decirle al Señor, ya es un orgullo. Un orgullo que yo soy santo. Yo no necesito nada de Dios. Yo no necesito la iglesia. Más bien, yo soy una persona que voy a dar buenas a la gente. No buenas nuevas de la palabra, pero voy a ayudar a mi ser humano, ¿verdad? Voy a ser compasivo. Y hay personas que ustedes los escuchan, miran, están dando compasión, están al lado de la justicia. Y eso está bien, porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados cuando el Espíritu Santo toca nuestra alma. Sí. Romanos 3:23, una vez más, por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios.
Eso es algo que algunas personas no quieren escuchar. Pero nosotros vamos a dar ejemplo de que nosotros que andamos en la luz tenemos un estilo, una vida que agrada y estamos comprometidos a Dios. Miren lo que dice Pablo en Romanos 6. Voy a principiar con el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si hoy sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, si ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora me habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Qué bonito, gloria a Dios. Aquí estamos escuchando la enseñanza de Pablo. Y una vez más, mis hermanos, Pablo, vimos la semana pasada, Pablo, una persona que era muy estudiosa, pero lo que él aprendió, lo aprendió mal y tuvo que estuvo a solas con Dios por 3 años para entender. Los teólogos creen, y yo creo, me gusta esa interpretación, él fue hacia Arabia y estuvo 3 años para escudriñar la palabra una vez más. ¿Qué es lo que no entendí? ¿Dónde fue mi error? Y aquí Pablo está enseñando y nos usa la palabra esclavos de pecado o de Dios. Pablo lo ve de una manera, sí o no. Con él no ve las cosas muy confusas. O estás con Dios o no estás con Dios. O estás en tinieblas o estás en la luz. Eso es lo que Pablo ve en la palabra de Dios. O estás vivo o estás muerto. Ya. Y entonces por eso es que a veces cuando leemos la palabra y cuando vemos la enseñanza de Pablo, la interpretación como él la recibió, algunos de nosotros la aceptamos y otros nos cuesta entender. Y escuchamos esto en nuestra clase escuela dominical esta mañana, ¿verdad? Que Pablo tenía una manera de decir las cosas y él no tenía miedo a hablar. Él habló y tuvo que pagar el precio, como cualquier persona de nosotros. Si usted habla, hay un precio que pagar. Si habla la verdad. Si habla la mentira, también tiene un precio que pagar. Mejor pague lo bueno que lo malo. Una sugerencia. El 17 y 19 al 19, Romanos 6. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Gloria a Dios. Una vez que nosotros entregamos y somos esclavos para el Señor, nosotros no andamos practicando el pecado porque estamos en la luz.
Los que andan en la luz no practican el pecado. Los que andan en la luz practican las enseñanzas de Jesucristo. Van aprendiendo semana tras semana, día tras día, año tras año, lo que Jesucristo enseñó en las bienaventuranzas que vamos a ver, los vemos en Mateo 5, 6 y 7. Eso fue un estilo nuevo de vivir que Jesucristo vino y enseñó. Y la gente se quedó sorprendida cuando escuchó esa enseñanza, porque lo que vemos ahí va a ser amor y lealtad. Es lo que está diciendo Mateo 5, 6 y 7. Un estilo nuevo de vivir. Pablo dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, si ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Y entonces cuando nosotros somos esclavos del Señor, cuando nosotros entramos a una relación íntima con nuestro Padre Celestial, nosotros nos conectamos espiritualmente. Mis hermanos, cuando hay una conexión espiritual, vamos a empezar a crecer. Vamos a empezar a entender las cosas del Señor. Y aquí tenemos unas criaturas pequeñas. Y los padres están cuidando de esa criatura, le están dando de comer. Están protegiendo, están haciendo su deber. Les comentaba en la tradición judía, la pregunta es de una pareja joven que tiene un bebé. ¿Cuándo empezamos nosotros a instruir a este bebé en la palabra del Señor? Pues desde su infancia. Empieza a cantar, empieza a recitar la palabra. Desde que están en tus brazos, tienen que escuchar la palabra de Dios. Tradición judía. Nuestra tradición es igual. Nosotros cantamos y alabamos al Señor, y nuestros niños tienen que escuchar que nosotros estamos alabando al Señor todo el tiempo, no solamente el domingo, todo el tiempo. Lo que Pablo predica y enseña es que si nosotros estamos en Cristo, vamos a estar en victoria. No vamos a ser gobernados por el pecado porque andamos en la luz. Nada de nosotros, de nuestro propio esfuerzo, pero viene la gracia del Señor. Pablo quiere que uno entienda que para vivir una vida santa es algo que el Señor nos da a nosotros, si lo queremos, porque nuestro Señor siempre no va a forzar nada. Todo es, yo quiero estar aquí y yo quiero aprender. Yo quiero recibir el amor de Dios. Y cuando nosotros tenemos esa actitud, el Señor nos sigue dando y el Señor nos sigue dando, para que nosotros podamos dar también a la gente que tiene necesidad. Nuestra creación, nuestro propósito cuando llegamos a la luz es compartir las buenas nuevas. Jesucristo dijo eso, los envío para que proclamen las buenas nuevas. Y la manera que nosotros vamos a proclamar es por un estilo de vida. Entonces los capítulos 7 y 8 de Romanos tienen una teología sistemática. Es para decir que Pablo nos va a dejar saber en Romanos qué es la manera que nosotros llegamos al Señor, cómo es que llegamos a Él. Él nos busca. Él nos busca y sabe nuestras debilidades, nos ayuda con nuestras debilidades, da la sangre, da el espíritu, para que nosotros podamos vivir una vida de esclavitud al Padre. Pero esa palabra esclavitud no debemos de verlo en un contexto negativo como lo podemos ver en la historia de la humanidad. Siempre han habido esclavos en este mundo y van a seguir los esclavos en este mundo, porque esa es parte del pecado del ser humano. Pero Pablo quiere que uno entienda el poder que tiene el pecado y el poder que tiene la gracia de Dios. Es algo verdadero y uno no puede escaparse de eso. Entonces, cuando llegamos a Romanos capítulo 8, empezando con el versículo 12, dice así, Pablo: así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne.
Porque si vivéis conforme a la carne, moriréis, mas por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué está diciendo Pablo aquí, mis hermanos? El Señor nos ha liberado de la carne. Nuestro cuerpo tiene poder, nuestro cuerpo tiene deseos. Los deseos de la carne, algunos son buenos y otros son malos. Pero cuando llegamos a la luz, el Espíritu, ya que hemos sido perdonados nuestros pecados, ya que la sangre de Jesucristo ha entrado en nosotros y ha hecho una limpieza, y entonces empieza el crecimiento. Y entonces empieza uno a crecer y entender la palabra de Dios. Y Pablo quiere que entienda su audiencia que la palabra es poder y que uno puede vivir en victoria y no en derrota. Porque esa es la pregunta. Esa es la pregunta cada día para nosotros. ¿Puedo vivir yo en victoria o voy a vivir en derrota? Es que vivimos en este cuerpo. Y mientras que estamos en este cuerpo tenemos desafíos. Y sí, los tenemos, hermanos. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22-23 nos dan características de aquellos que andan en la luz. Y estas características van tomando raíz, se van haciendo fuertes, van creciendo, mientras que le damos su agua, su abono, y llega el Señor y viene y empieza a podar, y hay cosas buenas que suceden. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, el 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, estas características, mis hermanos, las vemos en el Sermón del Monte. Sí, vamos en Mateo 5, 6 y 7. Vamos a ver que esto se ve en el estilo de vida en que nosotros vivimos. Si nosotros somos y estamos sujetos a la palabra, si somos siervos del Señor de todo corazón, si vivimos con Cristo, entonces estas características van a empezar a verse en nuestra vida. Así es, mis hermanos, esa es la verdad. Estas características van a salir porque andamos en la luz, y mientras estamos en la luz, los rayos de nuestro Padre Celestial, su amor, su gracia hacia nosotros, hermanos, nos hace crecer. No podemos continuar como andábamos antes. Y entonces el desafío que tenemos el día de hoy, el mismo desafío que tuvo la iglesia hace 2000 años en su infancia, es esto: predicar y enseñar la palabra de Dios. No predicar y enseñar filosofías del hombre, pero predicar y enseñar la palabra de Dios. Ahora, unas cosas que tenemos que entender que son muy importantes para nosotros en esta mañana. El enemigo siempre está en las cosas de Dios. Está ahí para molestar. Está aquí en esta mañana molestando a algunos de nosotros. Ese es su trabajo. No se asusten. Ese es su trabajo. Él está aquí para desviar.
porque aquí hemos llegado a la casa del Señor. Las personas que están fuera de la iglesia, no hay mucho que hacer con ellos. El enemigo ahí los tiene apaciguados, ¿sí? Tranquilos. Pero en la iglesia es donde vemos el enemigo cuando se congrega el cuerpo de creyentes. Él está aquí y busca la manera para engañar, destruir, dividir y confundir. Eso es el trabajo del enemigo. Tenemos que aprender eso. Sí, cuando vemos algo ahí que no estuvo bien, cuando se juntó el cuerpo de Dios, hay que entender, ese es el trabajo del enemigo. Y el trabajo de los siervos de Dios es ejemplar las características de la luz que acabamos de leer. El enemigo no quiere que nosotros nos enteremos del poder de la sangre. Cantamos ese himno, cantamos, hay poder, ¿verdad? Hay poder, poder, sí. Lo cantamos muy bonito, ¿verdad? Y a veces escuchamos la música. Y es bonito cantar muchos himnos, hermanos, pero ponerlo en práctica, esa es otra cosa, ¿sí? Porque el enemigo dice, ¿te gusta cantar ese himno, verdad, Rubén? Ok, vamos a ver. Vamos a ver si tú de veras crees en ese poder. ¿Hay poder en la sangre de Jesucristo? Sí lo hay. Pero tenemos que vivir en la luz, tenemos que estar en la luz para ver ese poder. Usted no lo puede ver afuera, tiene que estar adentro para poder ver. Si usted quiere si usted quiere estar en un estadio para sentir lo que se siente en un estadio que está jugando cualquier deporte, ¿verdad? Una cosa es estar en su casa tranquilo viendo la televisión y otra cosa es estar ahí escuchando, oliendo y viendo todo lo que sucede ahí. Nuestro Padre Celestial no quiere que estemos viendo las cosas de afuera, quiere que estemos metidos en el trabajo. Él desea que cada ser humano crea con todo su corazón que puede vivir en el Espíritu de Dios. Que no tiene que ser gobernado por la carne, porque la carne tiene su poder, pero Pablo nos va a decir, hay más poder en la sangre de Jesucristo. Y por eso dice que somos victoriosos. Leímos eso. Jesucristo vino para darnos vida y darnos vida en abundancia. La palabra de Dios nos dice que cada día podemos vivir una vida de victoria y no de derrota. No semana tras semana o día tras día teniendo que sacrificar la sangre de animales, y nos habla de eso el libro de Hebreos. El Hijo de Dios, obediente, fue el último sacrificio. Y podemos vivir en victoria. Por lo tanto, los hijos de Dios, hermanos, en esta mañana quiero que entendamos lo que dice la palabra de Dios. Nosotros que andamos en la luz no practicamos las cosas de tinieblas. No, estamos en la luz, no practicamos el pecado, porque la práctica del pecado es cuando estamos en tinieblas. La palabra de Dios nos enseña que también nosotros podemos pecar. Por eso nos dice primera de Juan 1:9. Si pecamos, y siempre va a haber esa posibilidad, hermanos, pero no quiero que confundamos errores e ignorancia con el pecado. Si usted hizo un error, usted es ignorante de algo, no sabía. Y usted dice, yo no sabía. Y en ciertos lugares su ignorancia vale, es que yo no sabía. Yo voy a otro país y yo me puedo zafar si saben que soy turista, ¿verdad? Ven mi pasaporte, pues no sabe. Y me dice, ¿sabes qué? Te voy a dar un warning. Creo que todos hemos escuchado warning, ¿verdad? Algunos de ustedes me han dicho que les han dicho warning. Una advertencia. Porque no conoces las leyes de este país y no sabes cómo conducir un carro aquí, te voy a perdonar el delito, pero no lo hagas otra vez. Entonces yo ya sé que ya me dieron una advertencia, porque yo no sabía, ¿sí? Pero si lo hago otra vez, ahora yo ya sé y ahora la culpa la tengo yo, es mía,
¿sí? No he heredado yo nada, eso es mía. Ya me dijeron que no lo haga, pero yo lo hice. Entonces la palabra de Dios dice que sí podemos pecar, hermanos, pero inmediatamente cuando nosotros sabemos cuando pecamos. Eso es lo que tenemos que entender, que la palabra de Dios nos dice que nosotros sabemos cuando andamos mal. Usted como padre, cuando sus hijos han hecho algo mal y está todo bien calladito, como Adán y Eva, el Señor dice, y Adán y Eva, ¿y dónde están? ¿Dónde estaban? Pues escondidos. Y ustedes de niños, yo de niño, que nos escondíamos. ¿Por qué? Porque llegó la autoridad, llegó papá, llegó mamá, llegó abuelita, llegó tío, y hicimos algo que no debíamos y nos escondemos. Nosotros sabemos cuando pecamos, y cuando pecamos inmediatamente tenemos que pedirle perdón al Señor, ¿sí? Y entonces arreglar esa situación. Y cuando se presente esa situación una vez más, porque el Señor nos lleva de victoria en victoria. Por lo tanto, yo no puedo brincar de primer grado al segundo grado hasta que yo termine todo lo que es el curso del primer grado. Y el Señor mira que yo ya pasé todo lo requerido en el primer grado, me dice, muy bien, Rubén, listo para el segundo grado. Bueno, eso es lo que pasa con sus hijos, ¿sí? Los van a mover de grado a grado y tienen que dar evidencia que han cumplido con los deberes. Están los exámenes en abril, otros en mayo, y entonces en junio pues se cierra la escuela, y hasta agosto entramos otra vez. Entonces vemos que nosotros podemos ir adelante cuando nosotros sabemos que el enemigo está para hacernos la vida difícil, no fácil, difícil. Pero si estamos en Cristo, si estamos en la luz, nuestros ojos tienen otro tipo de vista. Y ya sabemos que el enemigo, cuando algo sucede, yo ya sabía, me iba a echar una zancadilla ahí, pero Señor me libró. Yo clamé y Él me respondió. La palabra de Dios nos dice que nosotros clamamos a Él con un corazón, ¿qué, hermanos? Sincero y contrito y humillado, el Señor responde. Y hay un dicho ahí que en inglés los niños aprenden de, ¿cómo se llama? Little Red Robin Hood, ¿sí? Que gritó que ahí llegaba el lobo, y fue mentira, ¿verdad? Thank you, maestra. Sí, Little Red Riding Hood, sí. Y ahí viene el lobo, ¿verdad? Y, hermanos, el Señor no hay que jugar con nuestro Padre Celestial. Él sabe cómo somos. Sí, con Él no se juega. Si usted quiere ayuda, va a recibir ayuda, pero si usted nomás va a clamar y usted quiere hacer ahí sus cositas que son únicas para usted, el Señor no le va a ayudar porque usted no está listo. Y lo bonito es, mis hermanos, cuando nosotros estamos listos, el Señor dice, aquí estoy, pero yo tengo que estar listo para recibir ese regalo de vida. Sí, entonces, mis hermanos, hay cosas que ocurren en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra escuela y en nuestra iglesia. Hay cosas que suceden que el enemigo va a usar esas oportunidades para que nosotros no podamos hacer lo que el Señor pide. Una vez más, te he mandado para que compartas las buenas nuevas. Y si nosotros llegamos a la casa del Señor, esta mañana fui bendecido en la clase. Y me gustó lo que estuvimos viendo, y gracias a Dios que venimos a su casa, venimos a la casa del Señor, hermanos, para ser instruidos. Y todo lo que sucede ahí, que otros beneficios, ¿verdad? El pan, el café, las cosas, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Pero cuando venimos a escuchar la palabra de Dios y eso nos enseña la verdad, eso es algo muy precioso para nosotros. Y la palabra de Dios nos dice que el Señor nos ama y Él está dispuesto a cualquier hora del día para ayudarnos con nuestras debilidades que nos enfrentamos. Y yo creo que todos ustedes han pasado por tiempos difíciles donde usted se ha preguntado, ¿a quién le llamo para que me ayude? Sí. Y hay personas que llegan a este país
y no tienen personas a quien le van a llamar, no tienen la familia. Y yo he escuchado testimonio de aquellos que se han encontrado solos y han clamado al Señor y el Señor ha provisto. Entonces, no importa en qué parte del mundo estamos nosotros, el Señor va a estar ahí con nosotros. Pero gracias a Dios, los que estamos en la iglesia sabemos que hay personas en la iglesia que están buscando hacer la voluntad de Dios. Y el tiempo en la iglesia y la educación en la iglesia nos ayuda a entender que el Señor siempre está obrando en nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros tenemos que ayudar a otros que tienen necesidad. Cualquier necesidad que haya, que pueda haber, nosotros nos toca ayudar en varias áreas de educación, ayuda física, financiera, lo que nosotros podamos hacer, debemos de hacer, porque eso es lo que el Señor Jesucristo hizo. Él dio lo que Él tenía. Y sabemos que no tenía muchas riquezas, pero tenía un padre rico, ¿verdad? Constantemente Él andaba haciendo el bien porque tenía esa fuente de su Padre Celestial. Mis hermanos, recordemos, la palabra de Dios nos enseña que nosotros podemos vivir una vida de victoria. Jesucristo no murió para que usted y yo estuviéramos cada día diciendo, perdón Señor porque he pecado. Entonces la pregunta, Señor, va a ser, Rubén, ¿en qué pecaste? Entonces yo le digo, pues le di una patada a mi perro, porque me levanté de mala gana y él está ahí y él me ama mucho y está ahí en mi cuarto. Es mi security barato, ¿verdad? Sí. Pero le di una patada y cada mañana le doy una patada porque estoy de mal humor. Entonces el Señor va a tratar conmigo porque hay algo mal en mi vida y Él va a corregir eso. ¿Sí? Pero yo tengo que estar dispuesto a seguir el plan que Él tiene para que yo tenga ¿qué? La sanidad espiritual. Nosotros buscamos la sanidad física, vamos con el doctor y dice, haz esto, entonces haz esto y te voy a ver en 6 meses. Y usualmente si usted es obediente, no todo el tiempo, pero un porcentaje alto, si usted hace lo que el doctor dijo, usted va a ser sanado de su enfermedad, porque fue obediente y siguió el plan. Hermanos, sigamos el plan del Señor y el plan de Él es que vivamos en victoria, no en pecado. El enemigo quiere a usted confundirlo, no se deje confundir. En la iglesia de Jesucristo hay muchas iglesias, mis hermanos. El día de hoy hay muchas iglesias, hay iglesias light que predican un evangelio, ven como eres y sal como eres. Eso no es el evangelio de Jesucristo. Jesucristo, ven para que yo transforme tu vida. Sí, ese es el evangelio que la palabra de Dios predica. Él no predica, la palabra de Dios no nos enseña que Jesucristo murió en una cruz y vamos a seguir siendo iguales. No, el enemigo quiere que usted piense eso, que usted y yo sigamos ese pensamiento, pero ese no es el pensamiento del Padre. Envió a su Hijo porque nos ha amado tanto y desea tener una relación y una relación genuina, verdadera, y eso toma un precio y eso es rendirme a Él como esclavo. Totalmente, Señor, todo, y Él me dice, todo, 99.9, todo. ¿Cómo dicen sus niños, sus hijos? Everything, todo, todo. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias que nosotros pudimos vivir en victoria en esta mañana. Gracias por el domingo pasado. Pero ese domingo es igual. Vivimos en el domingo perpetuo de gloria, de victoria. Padre, en esta mañana tú nos has hablado. Siempre que llegamos a tu casa buscando tu rostro, tú vas a hablar a nuestro corazón. Eso es la verdad, no nos podemos esconder de la verdad. Donde quiera que nosotros vamos a escondernos, tú estás ahí. Por lo tanto, yo te pido que obres en el corazón de cualquier persona
que está un poco confundida quizás con las enseñanzas del enemigo que ha puesto. Tu palabra es verdad y tú quieres que vivamos en victoria. Gracias porque vivimos en la luz y practicamos una vida, estilo de vida donde pedimos perdón, donde clarificamos las cosas que fueron mal entendidas, donde buscamos la armonía, donde buscamos la paz. Ayúdanos con esas características que nos presenta Pablo, lo que él ve que es esencial. Esas características las necesitamos en tu iglesia constantemente, porque es tu iglesia y por lo tanto lo vamos a ver en diferentes grados de madurez. Algunos que están iniciando lo tienen, y los que tienen años lo tienen de otro grado. Gracias, Padre, que vemos eso. Alabado sea tu nombre. Ayúdanos en esta semana a ver las áreas que tenemos que crecer. Siempre tu palabra está para instruir, guiarnos y que podamos ir siempre creciendo en nuestra vida espiritual. Sé con nosotros en este día, en esta semana, que podamos alabar tu nombre, glorificar tu nombre. Gracias por este tiempo que nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, mis hermanos de Facebook. Que Dios les bendiga. Yo soy el pastor Rubén Rico de la iglesia de Bow Heights. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios les bendiga.